no vales nada, rió la hija echándola a la calle. Lo que pasó después la dejó en lágrimas. Bienvenidos a tu canal Abuelas con Historia. Hoy compartimos con ustedes un relato que les tocará el corazón, titulado, No vales nada, rió la hija echándola a la calle, lo que pasó después la dejó en lágrimas. Les pedimos con toda nuestra gratitud que se suscriban al canal y nos regalen un like para que podamos seguir trayéndoles estas historias de vida que tanto nos inspiran. La maleta impactó contra el asfalto, produciendo un sonido sordo y pesado que retumbó en la quietud de la madrugada, tan abrupto como un disparo en medio de la negrura. Inmediatamente después, la muleta de metal cayó, rebotando sobre el concreto helado con un eco metálico que pareció vociferar la profunda injusticia de ese instante. Y por último, ella, Elvira, una mujer de 72 años a la que le faltaba una pierna, luchaba por no perder el equilibrio mientras su propia hija, Sofía, cerraba la puerta con una violencia atronadora a sus espaldas, sin siquiera voltear la mirada, sin tomarse un segundo para cerciorarse de que su madre no hubiese resultado herida en el proceso. No tienes ningún valor, mamá. Te has convertido en una carga que ya no estoy dispuesta a soportar. Deberías estar agradecida por todo el tiempo que te he tolerado en mi casa. Esas habían sido las crueles palabras finales que alcanzó a oír antes de que aquel portón de madera robusta se transformara en una barrera insuperable entre su vida anterior y su incierto presente, un muro entre el mundo que había conocido y el profundo abismo de lo desconocido. Sin embargo, lo que Sofía no podía imaginarse, lo que absolutamente nadie sospechaba, era que dentro de esa valija raída, oculto entre prendas viejas y memorias que el tiempo había desvanecido, se encontraba un secreto capaz de cambiarlo todo. Un secreto que estaba a punto de revelar quién, en realidad, carecía de valor en esta amarga historia. El viento de octubre se sentía como un conjunto de navajas invisibles que se abrían paso a través de la tela delgada de la chaqueta que Elvira llevaba puesta. Su cuerpo se sacudía en temblores incontrolables, no únicamente por el frío penetrante que le helaba hasta la médula de los huesos, sino también por el profundo estado de shock ante lo que acababa de ocurrir. La invadía una sensación de incredulidad al pensar que su propia hija, la pequeña que había traído a este mundo entre dolores y una alegría inmensa, la hubiese arrojado a la acera como si se tratara de un desecho, de un objeto inservible. Con manos trémulas que parecían haber sumado una década de vejez en apenas 10 minutos, se agachó para recoger su muleta del suelo. La pieza izquierda ahora mostraba un rasguño reciente que destellaba bajo la luz amarillenta y mortecina del alumbrado público. La derecha, aunque intacta, estaba salpicada de lodo. Se las ajustó bajo los brazos con la destreza de alguien que ha dependido de ellas por años, desde aquel espantoso accidente en la planta textil ocurrido 15 años atrás, un evento que le arrebató su pierna derecha y, al parecer, también su dignidad como persona ante los ojos de aquellos que se suponía debían profesarle un amor incondicional. La maleta de un color café, fabricada en cuero sintético y con las esquinas visiblemente gastadas por el inexorable paso del tiempo y los incontables viajes de una vida entera, representaba su único patrimonio. Su cremallera apenas lograba mantenerse cerrada y parecía a punto de ceder en cualquier instante. En su interior se encontraba todo lo que le habían autorizado a tomar de la que había sido su residencia durante los últimos 2 años. Apenas 3 vestidos antiguos que habían conocido épocas mucho mejores, algunas prendas de ropa interior que ella misma había remendado con puntadas irregulares hechas por sus manos afectadas por la artritis, y un chal de lana tejido a mano de un color azul celeste. Este último era el único obsequio que aún atesoraba de su difunto esposo, Arturo. Aquel que él le había dado para su 25º aniversario de bodas y que, cuando ella lo apretaba contra su rostro en las largas noches de soledad, todavía desprendía un tenue aroma de su loción. Y en lo más profundo de la maleta, envuelto con un esmero excepcional en una bolsa de plástico que había conservado con la minuciosidad de quien protege un tesoro invaluable, yacía un sobre lacrado. Un sobre cuya existencia nadie, ni siquiera la curiosa y ambiciosa Sofía, conocía. Elvira alzó la vista, dirigiéndola hacia la ventana del segundo piso, la ventana de la que hasta hacía menos de una hora había sido su habitación. Aquel cuarto diminuto, carente de una ventilación apropiada, que le habían destinado como si le estuvieran concediendo un enorme favor,
como si ella no hubiese dedicado cada día de su existencia a trabajar para asegurar que a su hija nunca le faltara nada de lo que ella no tuvo. La luz de la habitación permanecía apagada. Sofía no se acercó a la ventana ni una sola vez para comprobar si su madre había logrado sobrevivir al empujón, si había conseguido ponerse en pie con su única pierna, si aún respiraba o si el frío gélido de la madrugada la estaba consumiendo lentamente. No hubo nada, solo un silencio sepulcral y una oscuridad absoluta. La envolvía la indiferencia más desgarradora que puede existir, la de un hijo hacia su propia madre. Con cada paso que daba, apoyándose con fuerza en sus muletas, sentía cómo éstas se clavaban en sus axilas, provocándole un dolor sordo pero incesante. El malestar en su muñón era un recordatorio constante de la razón por la que se encontraba en esa situación, del por qué había llegado a este punto de desesperación. Todo se había precipitado 3 meses atrás, durante una de esas visitas médicas que le servían para recordar su propia fragilidad. Fue entonces cuando el doctor Mendoza, con un tono de voz grave, le comunicó que necesitaba una prótesis nueva. La que estaba utilizando tenía más de 15 años de uso y le estaba provocando úlceras profundas e infecciones recurrentes que podrían agravarse peligrosamente. El costo ascendía a 45,000 pesos, una suma que resultaba completamente inalcanzable para una persona que subsistía con una pensión miserable de 3,000 pesos al mes, dinero que a duras penas cubría el costo de sus medicamentos. Sofía, en aquel momento, le había prometido que la ayudaría. Lo hizo con una sonrisa que ahora Elvira era capaz de reconocer como una total falsedad, como la sonrisa de una actriz que está representando un papel aprendido. No te angusties, mamá. Yo me voy a ocupar de absolutamente todo. Tú, que me criaste completamente sola, te mereces lo mejor que la vida pueda ofrecer. Déjalo todo en mis manos, le había dicho con palabras tan azucaradas que Elvira había deseado creerlas con cada fibra de su ser. Pero los meses transcurrieron, como hojas secas arrastradas por el viento de otoño, y la prometida ayuda jamás se materializó. En su lugar, comenzaron a llegar los reproches, cada día más constantes, cada día más hirientes. Mamá, estás gastando demasiado en comida. ¿De verdad es necesario que comas 3 veces al día a tu edad? Mamá, tus medicinas son increíblemente caras. ¿No podrías encontrar algo más económico en algún mercado? Mamá, la factura de la luz se dispara por tu culpa. Siempre dejas esa lámpara encendida para leer esas novelas baratas que no te aportan nada. ¿No puedes leer durante el día como lo hace la gente normal? Y finalmente, esa noche, llegó la gota que colmó el vaso, el evento que terminó por romper el frágil lazo que todavía las mantenía unidas. Mamá, Ricardo y yo hemos tomado la decisión de tener otro hijo y vamos a necesitar tu cuarto para la habitación del bebé. Te has vuelto una carga demasiado grande que ya no estoy dispuesta a llevar. Hemos encontrado un lugar para ti en un asilo municipal donde vas a estar mucho mejor. Mañana a primera hora te llevaremos, así que ve preparando tus cosas. Pero Elvira había cometido el terrible error de contestar, de intentar defender la dignidad que le estaban pisoteando. Hija, yo he trabajado toda mi vida para poder darte una buena educación, para que a ti nunca te faltara de nada. Llegué a vender mi anillo de bodas para poder pagar tu universidad, ¿y es así como me lo agradeces? ¿Echándome de tu casa como si fuera un trasto viejo? La bofetada que recibió fue completamente inesperada, dolorosa y profundamente humillante. Un golpe que no solo resonó en su mejilla, sino que se sintió como una fractura en su corazón ya destrozado. Y después de eso, el empujón brutal que la lanzó hacia la puerta, encontrándose con sus pertenencias ya metidas en esa maleta que alguien había preparado mientras ella dormía, sin su conocimiento, sin su consentimiento, como si su destino ya hubiera sido decidido por otro sin siquiera consultarle. Ahora, deambulaba por las calles desiertas de una ciudad que sentía extraña, sin tener la menor idea de hacia dónde dirigirse, sin un plan trazado, sin un atisbo de esperanza. El reloj iluminado en el campanario de la iglesia del barrio indicaba que eran las 3:47 de la madrugada. Los escasos vehículos que circulaban a esa hora aceleraban al pasar a su lado, como si la pobreza y la discapacidad fuesen enfermedades contagiosas que había que eludir a cualquier precio,
como si una mujer anciana con una muleta representara una amenaza para su seguridad. Finalmente, llegó a una parada de autobús y se desplomó sobre la banca de metal, cuya superficie helada le quemó la piel incluso a través de la ropa. Sus brazos le ardían a causa del esfuerzo sobrehumano que había supuesto cargar con todo su peso apoyada en las muletas durante 15 minutos, un lapso que se le antojó tan largo como 15 horas. Colocó la maleta a su lado con sumo cuidado, como si en su interior albergara algo extremadamente frágil y precioso. Cerró los ojos con fuerza, tratando de reprimir las lágrimas que pugnaban por desbordarse, consciente de que, una vez que comenzaran a brotar, no sería capaz de detenerlas. Las lágrimas no surgían únicamente por el abandono y la traición, también eran el resultado de todos los recuerdos que la anegaban como un río que ha salido de su cauce. Rememoró la época en que Sofía era apenas una bebé de mejillas sonrosadas y risa contagiosa, cuando la acunaba por las noches mientras le cantaba las mismas nanas que su propia madre le había cantado a ella. Recordó el día en que Sofía dio sus primeros pasos, vacilantes y torpes, y corrió directamente hacia sus brazos abiertos. Recordó el día de su graduación de la escuela primaria, cuando, delante de todos, le dijo, «Gracias, mamá, por ser la mejor madre del mundo». Recordó el día en que conoció a Ricardo y se lo presentó llena de orgullo, «Mamá, este es el amor de mi vida». ¿En qué preciso instante se había torcido todo? ¿En qué momento su hija se había transformado en esa persona cruel y desalmada, capaz de arrojar a su propia madre a la calle sin sentir el más mínimo remordimiento? «Señora, ¿se encuentra usted bien?». Una voz juvenil y cargada de preocupación la arrancó de manera abrupta de sus oscuros pensamientos. Abrió los ojos con lentitud y se encontró con una joven de unos 20 años, de complexión delgada y menuda, que vestía un uniforme de enfermera de color azul cielo y llevaba una mochila desgastada colgada del hombro. Su rostro de piel morena reflejaba una inquietud genuina, esa clase de preocupación que nace del corazón y no de un sentido de la obligación. Sus ojos oscuros brillaban con una bondad que Elvira ya había olvidado que pudiera existir en el mundo. Estoy bien, gracias, hijita», mintió Elvira con una voz áspera, intentando esbozar una sonrisa que no fue más que una mueca de dolor. «No parece que esté bien, señora. Son casi las 4 de la mañana y hace un frío espantoso. Está usted temblando. ¿Tiene a dónde ir? ¿Puedo llamar a alguien para que venga a por usted?». Elvira negó con la cabeza muy despacio, sintiéndose incapaz de articular las palabras sin romperse por completo, sin derrumbarse frente a aquella desconocida que le estaba mostrando más compasión en 5 minutos que su propia hija en años. La joven se sentó a su lado en la banca helada, sin preocuparse en absoluto por si se manchaba su uniforme impecable. «Me llamo Isabel. Acabo de finalizar mi turno de 12 horas en el Hospital de la Misericordia. ¿Quiere que avisemos a alguien? ¿A su familia, a algún amigo?». La risa amarga que se escapó de los labios resecos de Elvira la sorprendió incluso a ella misma. Fue un sonido áspero y doloroso que no se parecía en nada a la risa que solía tener. «Mi familia, hijita, es precisamente la responsable de que yo esté aquí, sentada en esta banca. Mi única hija me ha echado de su casa como si fuera un trasto inútil». Isabel no inquirió más detalles, no la atosigó con preguntas indiscretas o morbosas. En lugar de eso, con un gesto que revelaba una madurez muy superior a su edad, sacó su teléfono móvil y marcó un número que, por lo visto, conocía de memoria. «Mamá, sé que es tardísimo y que seguramente estás durmiendo, pero he encontrado a una persona que necesita ayuda de forma urgente». «Sí, ya sé que el refugio está completamente lleno desde hace semanas, pero mamá, a ella le falta una pierna y está en la calle solo con su muleta y una maleta vieja. Está temblando de frío. ¿Hay algo que podamos hacer? Aunque solo sea por esta noche». Se produjo una pausa prolongada mientras Isabel escuchaba con atención la respuesta de su madre al otro lado de la línea. Acto seguido, una sonrisa de alivio palpable iluminó su rostro. «Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Sí, vamos para allá ahora mismo. Te quiero». Se giró hacia Elvira con esa sonrisa que lograba iluminar su rostro fatigado.
Mi madre dirige un pequeño refugio para mujeres en situación de vulnerabilidad. Se llama Refugio Corazón Compasivo. Está totalmente lleno desde hace varias semanas, pero ella siempre dice que, cuando alguien lo necesita de verdad, siempre hay sitio para una más. ¿Me permite que la ayude, señora? Por favor, déjeme ayudarla. Elvira quiso negarse. Quiso decirle que no era merecedora de la bondad de unos extraños cuando su propia hija la había desechado como basura. Quiso asegurar que se encontraba bien y que podría arreglárselas por sí misma, como siempre lo había hecho. Pero las palabras se negaron a salir de su garganta, anudada por la emoción. Solo fue capaz de asentir con la cabeza mientras las lágrimas, finalmente libres, rodaban por sus mejillas arrugadas, trazando surcos alados sobre su piel. Isabel solicitó un taxi utilizando una aplicación de su teléfono y ayudó a Elvira a subir al vehículo con una delicadeza infinita. La sostuvo por el brazo para evitar que perdiera el equilibrio, colocó con esmero la muleta y la maleta en el asiento, y se aseguró de que estuviera cómoda antes de cerrar la puerta. Durante el trayecto de 20 minutos, que se sintió mucho más breve, ninguna de las dos dijo gran cosa. Isabel simplemente tomó la mano arrugada y manchada de Elvira entre las suyas, y ese simple gesto de humanidad y conexión significó para ella más que 1000 palabras de consuelo. El refugio Corazón Compasivo estaba situado en una casa antigua de 2 plantas en la colonia de Santa Cecilia, un área que había conocido tiempos mejores pero que todavía conservaba un cierto encanto nostálgico. El lugar no era lujoso, ni aspiraba a serlo, pero se veía limpio, y las luces cálidas de tono amarillento que se filtraban por las ventanas prometían seguridad, calor y, por encima de todo, humanidad. Una mujer de unos 55 años, con el cabello canoso recogido en una coleta desordenada y unos ojos de color miel que irradiaban una bondad genuina, abrió la puerta principal incluso antes de que tuvieran tiempo de tocar el timbre, como si las hubiera estado esperando. Bienvenida, señora. Soy Elena Torres, la madre de Isabel y la directora de este refugio. Pase, por favor, debe de estar congelada. Adelante, pase. Elvira entró cojeando con dificultad, apoyándose con fuerza en su muleta, y se encontró en un recibidor modesto pero increíblemente acogedor que desprendía calidez. Había un sofá desgastado pero limpio, adornado con cojines de todos los colores del arco iris, una mesa de centro de madera sobre la que descansaban revistas antiguas y un jarrón de cerámica con flores frescas. En las paredes, pintadas de un suave color crema, colgaban fotografías enmarcadas de mujeres sonrientes que participaban en diversas actividades, cocinando juntas, tejiendo, pintando, abrazándose. Estas son solo algunas de las muchas mujeres que han pasado por aquí en los últimos 5 años, explicó Elena con un orgullo evidente en su voz, mientras señalaba las fotografías. Todas ellas con historias diferentes, todas con dolores distintos, pero todas buscando exactamente lo mismo. Un nuevo comienzo, una segunda oportunidad, un lugar donde sentirse valoradas. La condujeron con paciencia a través de un pasillo angosto hasta una habitación pequeña pero perfectamente acondicionada en la planta baja, especialmente adaptada para personas con movilidad reducida. En ella había una cama individual con sábanas blancas e impolutas que olían a lavanda, un pequeño armario de madera cuyas puertas encajaban a la perfección, una mesita de noche con una lámpara de lectura y, lo que era más importante y considerado, una silla especial de plástico blanco dentro de la ducha del baño privado, pensada para facilitar su aseo personal. Descanse esta noche, señora. Duerma todo lo que necesite, le dijo Elena con una suavidad infinita, mientras colocaba una manta adicional a los pies de la cama. Mañana, cuando se sienta más descansada y tranquila, hablaremos con calma de todo. Ahora no se preocupe por nada. Aquí está a salvo. Isabel le dejó un vaso de agua tibia con miel en la mesita de noche. Si necesita cualquier cosa durante la noche, lo que sea, solo tiene que tocar esta campanita que hay aquí y yo vendré corriendo. Mi habitación está justo al lado. No dude en llamarme. Pero a pesar del agotamiento extremo que sentía en cada músculo de su cuerpo, a pesar del dolor constante en su muñón, que palpitaba al ritmo de los latidos de su corazón, Elvira no consiguió dormir ni un solo minuto.
Permaneció sentada en la cama durante horas, tan rígida como una estatua, con la maleta a su lado sobre el colchón. Acariciaba el cuero desgastado con movimientos automáticos, mientras su mente no dejaba de pensar en todo lo que había perdido y en el secreto que guardaba. Dentro de esa maleta se encontraba el sobre que nadie conocía, el sobre que custodiaba un secreto que había mantenido oculto con celo durante 5 largos años. Desde el día en que su esposo, Arturo, había fallecido tras una batalla de 2 años contra un cáncer de páncreas que se lo fue llevando poco a poco. Cuando Arturo murió, dejándola completamente sola en el mundo, ella vendió su pequeño taller de carpintería para poder cubrir los gastos astronómicos del funeral y las deudas médicas acumuladas que amenazaban con hundirla por completo. O, al menos, eso era lo que todo el mundo creía, lo que todos daban por hecho, lo que ella había permitido que creyeran. La verdad completa que solo ella conocía, era que el taller se había vendido por una cantidad de dinero mucho mayor de la que nadie, ni en sus sueños más locos, podría haber imaginado. Arturo no solo había sido un carpintero talentoso con unas manos de oro capaces de crear belleza a partir de la madera más tosca, sino también un hombre extraordinariamente previsor e inteligente que había invertido con sabiduría cada peso extra que había ganado. Había adquirido el terreno donde se encontraba el taller 30 años atrás, cuando los precios estaban por los suelos y nadie quería invertir en esa zona. Pero él tuvo la visión, y ahora ese terreno, ubica en una zona que se había convertido en un codiciado centro comercial, valía una auténtica fortuna. El individuo que adquirió la propiedad, un hombre de negocios con una ambición desmedida proveniente de la capital, tenía planes de erigir un pequeño y moderno centro comercial en aquel terreno. La transacción se había cerrado por la considerable suma de 1.200.000 pesos. Elvira había depositado la totalidad de ese dinero en una cuenta bancaria privada, registrada únicamente a su nombre, sin revelar su existencia a una sola alma, ni siquiera a Sofía, quien en aquellos días aún representaba el papel de una hija cariñosa y atenta. ¿Cuál fue la razón para mantener tal secreto? ¿Por qué no compartió esa inesperada fortuna con su única descendiente? La respuesta residía en una profunda sensación en su interior, quizás un instinto maternal que la impulsaba a protegerse o tal vez una voz interna de advertencia que le susurraba que debía actuar con cautela, que era necesario esperar y observar. Había sido testigo de la transformación gradual de Sofía desde que contrajo matrimonio con Ricardo 3 años antes. Él era un hombre que parecía estar constantemente evaluando el valor monetario de cada objeto y cada individuo, midiendo el mundo en términos de ganancias económicas. Había notado cómo la mirada de su hija comenzaba a cambiar, ya no era la mirada de amor filial, sino una cargada de una impaciencia que crecía día con día, como si la mera presencia de su madre se hubiera convertido en un estorbo para sus aspiraciones de una vida perfecta. Por esa razón, resguardó el secreto como si fuera un tesoro oculto, subsistiendo con humildad de su exigua pensión de 3.000 pesos mensuales, mientras ahorraba cada centavo de la venta del taller en esa cuenta bancaria que iba creciendo silenciosamente con los intereses, una realidad conocida solo por ella y la institución financiera. El sobre que guardaba en su maleta contenía todos los documentos relativos a esa cuenta, junto con el testamento que había redactado en el más absoluto secreto, con la ayuda de un notario de su entera confianza. En dicho documento legaba todo, absolutamente todo su patrimonio, a una fundación dedicada a ayudar a personas con discapacidad, cuya labor consideraba admirable. Ni un solo peso estaba destinado a Sofía, ni una sola moneda para la persona que la había tildado de carga inútil y la había arrojado a la calle sin un ápice de compasión o arrepentimiento. Los días en el refugio se deslizaron uno tras otro, convirtiéndose en semanas que transcurrieron con una velocidad inesperada. Elvira se fue amoldando poco a poco a la rutina bien estructurada del lugar. El desayuno comunitario se servía puntualmente a las 7 de la mañana, un momento en que todas las residentes compartían la mesa y sus vivencias. A las 10 de la mañana tenía lugar la terapia de grupo, un espacio seguro y confidencial donde podían verbalizar sus traumas. Por las tardes, se llevaban a cabo talleres de manualidades en los que aprendían oficios que podrían, en un futuro, permitirles generar sus propios ingresos. La cena comunitaria se servía a las 6 de la tarde.
En ese entorno, conoció a otras mujeres con historias tan desgarradoras como la suya, y en algunos casos, incluso peores, relatos que le estrujaban el corazón. Estaba Clara, una mujer de 68 años, con el rostro aún marcado por hematomas que apenas comenzaban a desvanecerse. Su hijo, un adicto a las drogas, la había golpeado salvajemente durante años, despojándola de su pensión cada mes. Finalmente, tras una paliza particularmente brutal que casi le cuesta la vida, había encontrado el coraje para huir con lo puesto. También estaba Laura, de 55 años, quien mantenía una elegancia innata incluso en medio de su dolor. Su esposo, con quien había compartido 30 años de su vida, la abandonó sin previo aviso por una mujer mucho más joven con la que mantenía una aventura. Sus 3 hijos adultos se habían puesto del lado de su padre sin siquiera escuchar su versión de los hechos, dejándola completamente sola y desamparada, ya que todas las propiedades estaban a nombre de él. Y estaba Inés, de 74 años, frágil como un pajarillo. Su nuera, una mujer envidiosa y manipuladora, la había acusado falsamente de robo para poder echarla de la casa que ella misma había comprado con el trabajo de toda una vida, logrando incluso convencer a su propio hijo de que su madre era una ladrona y una mentirosa. Todas estas mujeres compartían una herida desgarradora en común, habían sido profundamente traicionadas por las personas que más amaban, por aquellos que se suponía debían protegerlas y cuidarlas. Sin embargo, contra todo pronóstico, todas seguían en pie, luchando día a día por reconstruir los fragmentos de sus vidas destrozadas. Elena se convirtió rápidamente en una figura maternal para todas ellas, incluida Elvira. No solo les proporcionaba un techo seguro y comida caliente, sino algo mucho más valioso, dignidad y una esperanza renovada. Organizaba talleres donde aprendían a crear hermosas artesanías que luego vendían en ferias locales durante los fines de semana, lo que les generaba un pequeño ingreso y las hacía sentir productivas y útiles. Les enseñaba los conceptos básicos de la informática para que pudieran buscar empleo o comunicarse con familiares lejanos. Con una paciencia infinita, las ayudaba a tramitar sus pensiones atrasadas y a recuperar documentos perdidos que les habían sido arrebatados. Pero lo más importante, lo absolutamente más crucial que Elena les ofrecía, era la fe restaurada en su propio valor, la creencia de que sus vidas aún tenían un propósito y un significado, y que merecían ser tratadas con respeto y amor. Una tarde lluviosa de noviembre, mientras Elvira tejía una bufanda de color azul en el salón común, sus manos artríticas quejándose con cada puntada, Elena se sentó a su lado en el sofá gastado. Elvira, he notado algo que me inquieta, dijo Elena con su voz característica, suave pero directa. Nunca hablas de tus planes de futuro. La mayoría de las mujeres aquí están constantemente buscando trabajo, apartamentos pequeños que puedan permitirse, maneras de recuperar su independencia y volver a una vida normal. Pero tú pareces estar simplemente esperando algo, como si hubieras puesto tu vida en pausa. ¿Puedo preguntarte por qué? Elvira dejó de tejer lentamente y clavó su mirada en Elena, esos ojos cansados que habían sido testigos de demasiado dolor. Había algo en aquella mujer que inspiraba una confianza absoluta, algo en su forma de ser que te hacía sentir seguro para compartir los secretos más profundos. Puedo contarte un secreto, Elena, algo que no le he revelado a nadie en 5 años. Por supuesto, Elvira. Lo que me digas quedará entre nosotras. Te lo prometo. Tienes mi palabra. Y por primera vez desde la muerte de Arturo, Elvira abrió su corazón por completo. Le habló del dinero oculto, de la cuenta bancaria secreta que albergaba 1.200.000 pesos, de su plan original de donarlo todo a una fundación porque sentía que su hija no merecía ni un solo centavo después de lo que le había hecho. Elena escuchó en un silencio absoluto, sin interrumpirla ni una sola vez, sin emitir juicio alguno, simplemente estando presente y atenta. Cuando Elvira concluyó su relato con la voz temblorosa, Elena suspiró profundamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el tiempo. Elvira, entiendo perfectamente tu dolor y tu rabia. Créeme cuando te digo que he visto suficientes casos de hijos ingratos como para llenar 100 refugios como este. He visto cosas que te romperían el corazón. Pero déjame preguntarte algo muy importante.
¿Qué es lo que realmente anhela tu corazón? ¿Una venganza fría o una paz verdadera? No lo sé, Elena, admitió Elvira con la voz quebrada, dejando caer el tejido sobre su regazo. Sinceramente, ya no sé lo que quiero. Solo sé que me duele terriblemente. Me duele cada noche cuando recuerdo cómo la crié completamente sola después de que su padre muriera cuando ella tenía apenas 10 años. Me duele recordar las innumerables madrugadas trabajando en esa fábrica horrible, las horas extras agotadoras que hacía los fines de semana limpiando oficinas para poder pagarle su escuela privada, porque quería que tuviera las mejores oportunidades. Me duele recordar cómo vendí mi anillo de bodas, el único recuerdo físico que me quedaba de mi esposo, para comprarle su vestido de graduación, porque ella quería el más bonito de todos. Y todo eso, todo ese sacrificio, todo ese amor, todo ese esfuerzo, no valió absolutamente nada para ella. Me desechó como si fuera basura. Valió, Elvira, afirmó Elena con una firmeza absoluta, tomando las manos de Elvira entre las suyas. Valió cada segundo, porque tú lo hiciste desde el amor más puro. El hecho de que ella no lo valore, de que no lo reconozca, no cambia la bondad inherente de tus acciones, no las minimiza. Pero Elvira, escúchame con atención. Guardar ese rencor tan profundo te está envenenando por dentro como un veneno lento. No te estoy diciendo que debas perdonarla inmediatamente o darle tu dinero como si nada hubiera pasado. En absoluto. Pero tal vez, solo tal vez, necesitas cerrar ese capítulo doloroso de una forma que te permita seguir adelante con tu propia vida, sin llevar esa carga. Elvira no respondió en ese momento, pero las palabras de Elena se quedaron resonando en su mente durante días y noches, como un disco rayado que no podía detener. Pasaron 3 meses completos desde aquella noche gélida en que fue expulsada brutalmente de su hogar. Era diciembre, y el refugio estaba engalanado con luces navideñas de colores y adornos hechos a mano por las propias mujeres en los talleres de manualidades. Se respiraba en el aire una atmósfera palpable de esperanza, esa sensación mágica de que quizás, solo quizás, tiempos mejores estaban por llegar para todas ellas. Fue en la víspera de Navidad, mientras Elvira ayudaba a preparar la cena especial en la espaciosa cocina del refugio, pelando patatas junto a Clara y Laura, cuando Isabel entró corriendo con el rostro completamente pálido, como si hubiera visto un fantasma. Elvira, ¡ay! Hay alguien en la puerta principal preguntando específicamente por usted, dijo Isabel con voz trémula. El corazón de Elvira se detuvo literalmente por un instante. ¿Quién es? ¿Quién pregunta por mí? Dice que es su hija. Dice que se llama Sofía. El silencio en la cocina fue total, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa de la vida. Todas las mujeres detuvieron instantáneamente lo que estaban haciendo y dirigieron su mirada a Elvira, una mirada que mezclaba sorpresa, preocupación y solidaridad. No quiero verla, dijo Elvira de forma automática, con una voz firme. Dile que se vaya. No tengo nada que decirle. Pero Elena, que había estado picando verduras en un rincón, intervino con su sabiduría habitual. Elvira, tal vez deberías verla. Tal vez, solo tal vez, esto es exactamente lo que necesitas para poder seguir adelante con tu vida, sea cual sea el resultado de este encuentro. A veces, necesitamos un cierre. Con las piernas temblándole visiblemente más de lo habitual, y con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que todos a su alrededor podían escucharlo, Elvira se dirigió lentamente hacia la puerta principal, apoyándose con fuerza en su muleta. Cuando abrió la puerta y la vio, casi no la reconoció. Allí estaba Sofía, pero no era la misma Sofía arrogante y cruel que la había echado 3 meses atrás. Esta Sofía tenía ojeras profundas y oscuras, como hematomas, bajo los ojos. Su largo cabello estaba despeinado, como si no hubiera visto un cepillo en días. Llevaba la ropa arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta, y el maquillaje corrido le dejaba manchas negras en las mejillas. Parecía haber envejecido 10 años en apenas 3 meses, como si la vida la hubiera golpeado con toda su furia. Mamá, dijo Sofía con la voz completamente quebrada, apenas un susurro ahogado.
Elvira no respondió de inmediato, simplemente la observó en silencio, esperando, con el corazón dividido entre el dolor que aún la atormentaba y algo que no quería admitir, una preocupación maternal que nunca desaparece del todo, por mucho que te hieran. Mamá, yo necesito hablar contigo urgentemente. Por favor, ¿podemos hablar unos minutos? Solo eso te pido, suplicó Sofía, con las lágrimas ya cayendo por sus mejillas demacradas. Elena apareció detrás de Elvira y abrió la puerta un poco más con un gesto amable. Pueden usar la sala de visitas. Es completamente privada, nadie las molestará. La sala de visitas era un espacio pequeño pero acogedor, con 2 sillones viejos pero increíblemente cómodos y una mesa de centro con una caja de pañuelos de papel que parecía estar allí precisamente para momentos como este. Elvira se sentó en uno de los sillones con movimientos lentos y dolorosos, colocando su muleta con cuidado a un lado. Sofía se sentó en el otro, retorciendo sus manos nerviosamente, sin parar, como si no supiera qué hacer con ellas. El silencio se prolongó durante lo que parecieron horas eternas, aunque en realidad fueron apenas 5 minutos que se sintieron como 5 años. El tic-tac del reloj de pared marcaba cada segundo de incomodidad. Mamá, vine a pedirte perdón, comenzó finalmente Sofía, con las lágrimas cayendo sin control por sus mejillas. Lo que hice fue absolutamente imperdonable. Lo sé perfectamente. No hay excusa en el mundo para lo que hice. No hay palabras que puedan justificarlo. Pero necesito que sepas que, se detuvo abruptamente, luchando desesperadamente por controlar los sollozos que la ahogaban, por encontrar las palabras correctas que parecían haberse escondido en algún lugar inaccesible de su mente. Ricardo me dejó, continuó finalmente, con la voz rota en 1000 pedazos. 2 semanas exactas después de que te eché de casa como si fueras basura. Se fue con su secretaria del trabajo, una chica de 25 años con un cuerpo perfecto y una vida perfecta. Me dejó con todas las deudas que hemos acumulado durante años, con la hipoteca de la casa que no puedo pagar sola ni aunque trabajara día y noche. Perdí mi trabajo en la boutique porque no podía concentrarme en nada. Llegaba tarde, cometía errores tontos. Estoy a punto de perder la casa en cualquier momento. Y lo peor de todo, lo absolutamente peor de todo esto, es que me di cuenta de algo terrible. Había perdido lo único que realmente importaba en mi vida, lo único genuino y verdadero. A ti, mamá. A ti. Elvira sintió una mezcla caótica de emociones tan intensa que no sabía qué era exactamente lo que estaba sintiendo. Una pizca de satisfacción al ver que la vida le había dado su merecido a quien la traicionó tan cruelmente. Un dolor profundo al ver a su hija, a pesar de todo, aún su hija, sufriendo de esa manera. Y una rabia renovada porque Sofía solo regresaba ahora que estaba completamente desesperada y no tenía a nadie más a quien recurrir. He estado buscándote desesperadamente por todos lados durante semanas, continuó Sofía, sollozando sin control. Fui a todos los asilos municipales de la ciudad, uno por uno, a todos los refugios que pude encontrar, a hospitales preguntando si había ingresado alguna mujer con tu descripción. Tardé 3 semanas eternas en encontrarte. Y cada noche que pasaba sin saber si estabas viva o muerta, si tenías un lugar seguro donde dormir, si tenías algo de comida, si te había pasado algo terrible por mi culpa, cada noche era un infierno absoluto que me consumía por dentro. Se arrodilló dramáticamente frente a Elvira, tomando sus manos arrugadas entre las suyas, que temblaban incontrolablemente. Mamá, sé perfectamente que no merezco tu perdón. Sé que fui una hija horrible, cruel, despreciable. Pero te necesito. Y no te necesito por tu dinero, no para que me soluciones la vida que yo misma arruiné, sino porque eres mi madre y solo ahora, después de perderte, entiendo realmente todo lo que hiciste por mí durante toda mi vida, todo lo que sacrificaste sin esperar nada a cambio. Fui una egoísta ciega, una tonta arrogante, y perdí lo más valioso que tenía en este mundo, tu amor. Elvira miró fijamente a su hija arrodillada frente a ella, vulnerable y rota. Vio no solo a la mujer cruel que la había echado a la calle sin piedad,
sino también a la niña que había sido tantos años atrás, a la pequeña que lloraba en sus brazos cuando tenía pesadillas con monstruos, a la niña que le decía te amo, mami cada noche antes de dormir, sin falta. A la adolescente que le pedía consejo sobre todo. Sofía, dijo finalmente Elvira con una voz sorprendentemente firme y clara. Lo que me hiciste fue lo más doloroso, lo más devastador que he experimentado en toda mi vida. Más doloroso incluso que perder mi pierna en aquel terrible accidente, más doloroso que perder a tu padre y quedarme sola. Me quitaste mi dignidad como si no valiera nada. Me llamaste carga inútil delante de tu esposo. Me arrojaste literalmente a la calle como si fuera basura inservible. Sofía sollozaba descontroladamente, asintiendo con cada palabra, aceptando cada acusación. Lo sé perfectamente. Fui un monstruo. Pero, continuó Elvira tras una larga pausa, también sé algo importante que he aprendido en estos 3 meses aquí. La rabia y el rencor solo me están lastimando a mí misma. Me están consumiendo por dentro como un cáncer del alma. He pasado estos meses pensando obsesivamente en todo lo que pasó, en por qué llegamos a este punto terrible, en que hice mal como madre para que terminaras tratándome así. Tú no hiciste absolutamente nada malo, interrumpió Sofía desesperada, levantando la voz por primera vez. Fuiste la mejor madre que alguien podría tener jamás, la más sacrificada, la más amorosa, la más dedicada. Yo fui quien lo arruinó todo con mi egoísmo. Yo fui quien eligió a un hombre manipulador que solo me quería por lo que podía obtener. Yo fui quien se avergonzó de ti cuando necesitabas esa prótesis nueva, porque me preocupaba estúpidamente más lo que pensaran los vecinos que tu bienestar. Yo fui quien. Basta ya, dijo Elvira suavemente pero con firmeza, levantando una mano. Lo que pasó, pasó. No podemos cambiar el pasado por más que lo deseemos. Entonces, ¿no hay ninguna posibilidad de perdón para mí?, preguntó Sofía con la voz completamente rota, preparándose para lo peor. ¿Me odias para siempre? Lo entendería. Lo merezco. Elvira tomó el rostro húmedo de su hija entre sus manos arrugadas y manchadas por la edad, limpiando sus lágrimas con sus pulgares ásperos en un gesto que había repetido 1000 veces cuando Sofía era pequeña. El perdón no es algo mágico que se da de la noche a la mañana como en las películas, hija mía. Es un proceso largo y doloroso. Pero te diré esto con toda honestidad, estoy dispuesta a intentarlo. Estoy dispuesta a darte una oportunidad para que me demuestres que realmente has cambiado, que entiendes profundamente lo que hiciste mal, que nunca jamás volverá a suceder algo así. Sí, lo que sea, mamá, exclamó Sofía con una esperanza renovada brillando en sus ojos hinchados. Haré absolutamente lo que sea necesario. Trabajaré toda mi vida para demostrártelo. Entonces, empecemos muy despacio, dijo Elvira con sabiduría. No voy a volver a tu casa. No ahora, y probablemente nunca. Ese capítulo de mi vida se ha cerrado para siempre. Para siempre. Pero podemos encontrarnos aquí, en este lugar neutral, en un terreno que sea seguro para ambas. Podemos conversar, volver a conocernos como si fuéramos dos extrañas, aprendiendo a depositar nuestra confianza la una en la otra. Y con el paso del tiempo, con mucho tiempo, veremos qué es lo que sucede, sin promesas, sin garantías. Sofía sintió con un movimiento frenético de cabeza, abrazando a su madre con una desesperación absoluta, aferrando. Sea ella como si fuera un náufrago a un salvavidas en medio de un océano embravecido. Gracias, mamá. Gracias infinitas por no haberte rendido conmigo, por concederme una oportunidad que soy plenamente consciente de que no merezco. Te lo juro por todo lo que es sagrado. No voy a fallarte esta vez. Voy a demostrarte que puedo ser una mejor persona. Después de que Sofía se marchara con la promesa de regresar la semana siguiente, Elvira permaneció sentada en la sala de visitas durante un largo rato, completamente inmóvil, procesando la vorágine de acontecimientos. Sentía una extraña calidez en su pecho, una sensación que no había experimentado en meses, una diminuta y frágil semilla de esperanza. Elena entró en la estancia de forma silenciosa y se sentó a su lado, respetando su silencio durante unos minutos antes de decidirse a hablar.
¿Hiciste lo correcto?, preguntó finalmente. Aún no lo sé, admitió Elvira con una honestidad brutal. Quizás estoy siendo una tonta por darle otra oportunidad. Quizás vuelva a lastimarme, pero sé una cosa con total certeza. Necesitaba intentarlo, no por ella, sino por mí misma, porque albergar ese odio tan profundo en mi corazón me estaba matando lentamente por dentro, me estaba envenenando el alma. Eres infinitamente más sabia de lo que tú misma crees, Elvira, dijo Elena, sonriendo con una calidez genuina. Los meses que siguieron fueron un periodo de reconstrucción gradual, un proceso lento y, en ocasiones, doloroso. Sofía visitaba a Elvira religiosamente cada semana, sin faltar ni una sola vez. Siempre llegaba puntual, trayendo consigo pequeños detalles, flores frescas, revistas, chocolates. Al principio, las conversaciones eran incómodas y tensas, repletas de silencios pesados y palabras elegidas con sumo cuidado para no herir. Pero poco a poco, semana tras semana, comenzaron a sanar las heridas más profundas. Sofía le contó todo acerca de su matrimonio con Ricardo con una honestidad brutal que resultaba dolorosa. Le relató cómo él había sido absolutamente encantador durante el noviazgo y los primeros años de casados, pero cómo gradualmente se había transformado en un hombre controlador, manipulador y frío. Le explicó cómo había comenzado, de manera sutil, a convencerla de que sus padres eran una carga innecesaria, de que Elvira la estaba utilizando emocionalmente y de que sería mejor para todos si su madre vivía en otro lugar. Le confesó cómo había permitido que esas ideas tóxicas envenenaran su mente hasta el punto de creer genuinamente que echar a su madre era la decisión correcta, la más madura. No es una excusa para nada de lo que hice, repetía Sofía constantemente, casi como un mantra. Yo tomé esas decisiones terribles. Yo pronuncié esas palabras crueles. Yo cerré esa puerta. Pero quiero que entiendas cómo llegué a ese punto tan oscuro. No para justificarme jamás, sino para asegurarme de que nunca, nunca vuelva a suceder algo así. Elvira, por su parte, compartió generosamente sus propios miedos y los dolores que había acumulado. Le habló de las innumerables noches que pasó en el refugio sin poder conciliar el sueño, preguntándose obsesivamente en qué había fallado como madre, qué había hecho mal para merecer semejante rechazo. Le confesó la vergüenza aplastante que sentía al tener que depender de la caridad de completos extraños. Le describió el dolor físico constante que le provocaba usar las muletas durante horas cada día, y la impotencia de no poder costearse una prótesis decente que le devolviera algo de la movilidad que había perdido. Y lentamente, muy lentamente, pero de forma consistente, comenzaron a reconstruir el vínculo que se había roto de una manera tan violenta. Fue durante una de estas visitas semanales, 6 meses después de aquel primer encuentro cargado de emoción en la sala de visitas, cuando Elvira finalmente decidió revelar su secreto mejor guardado. Sofía, hay algo extremadamente importante que necesito decirte, comenzó Elvira con voz seria, mientras sacaba el sobre amarillento y arrugado de su maleta, la cual todavía guardaba celosamente bajo su cama, aunque ya no la necesitara. Con manos que temblaban ligeramente, le explicó con todo detalle lo relativo al dinero de la venta del taller de carpintería, la existencia de la cuenta bancaria secreta con 1.200.000 pesos que había mantenido oculta durante 5 años, y cómo lo había resguardado todo ese tiempo sin decirle nada a nadie porque tenía miedo de lo que pudiera pasar. Sofía la escuchó con los ojos cada vez más abiertos, con una expresión de absoluto shock en su pálido rostro. Cuando Elvira terminó de explicarlo todo, su hija se quedó en silencio durante un largo momento que pareció eterno, procesando aquella increíble información. Mamá, dijo finalmente Sofía con la voz temblorosa, entiendo perfectamente por qué lo hiciste. Entiendo por qué no confiaste en mí, y tienes todo el derecho del mundo a hacer absolutamente lo que quieras con ese dinero. Es tuyo, lo ganasteis tú y papá con años de trabajo duro. No vine aquí buscando tu dinero ni tu herencia. Vine buscando únicamente tu perdón y tu amor. Si decides dejarlo todo a una fundación benéfica, a este maravilloso refugio o a quien sea, te apoyaré completamente con todo mi corazón. Pero Elvira negó con la cabeza lentamente. He estado pensando muchísimo en esto durante meses,
dándole vueltas en mi cabeza cada noche, y me he dado cuenta de algo fundamental. El dinero no va a hacerme feliz si lo guardo egoístamente para mí hasta el día en que muera. Tampoco me hará feliz dejarlo todo a extraños, por muy noble que sea la causa. Entonces, ¿qué vas a hacer con él, mamá? Voy a usarlo inteligentemente para vivir con dignidad el tiempo que me queda en este mundo, dijo Elvira con una firmeza renovada en su voz. Voy a comprarme la mejor prótesis que exista en el mercado, esa que el doctor Mendoza me recomendó. Voy a alquilar un apartamento pequeño, pero cómodo y perfectamente adaptado para mí. Y voy a permitirme finalmente algunos lujos que nunca me he permitido, viajes a lugares que siempre quise conocer, buenos libros nuevos, cenas en restaurantes decentes. Se detuvo, mirando a su hija directamente a los ojos con intensidad. Y voy a dejarte una herencia, pero no el dinero completo como probablemente esperabas. Voy a dejarte lo suficiente para que puedas salir de tus deudas agobiantes y empezar de nuevo con dignidad, pero no tanto como para que no tengas que esforzarte por ti misma, porque el dinero fácil, el dinero sin esfuerzo, fue parte de lo que nos separó tan cruelmente. El resto lo dejaré dividido equitativamente entre este refugio que me salvó la vida y una fundación para personas con discapacidad que realiza un trabajo maravilloso. Sofía tenía lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Mamá, no necesito tu dinero para nada. De verdad que no. Solo te necesito a ti en mi vida. Eso es lo único que importa. Lo sé perfectamente, dijo Elvira con una pequeña sonrisa. Y precisamente por eso estoy dispuesta a compartirlo contigo, porque has demostrado con acciones, no solo con palabras vacías, que has cambiado profundamente, que entiendes el valor de las cosas que realmente importan en la vida. Pero también por eso no te lo voy a dar todo, porque necesitas aprender a construir tu propia vida, a sostenerte por ti misma, sin depender de nadie. Un año completo después de aquella noche terrible y helada en que fue arrojada a la calle, Elvira se mudó finalmente a su propio apartamento. Era pequeño, pero absolutamente perfecto para sus necesidades. Una habitación amplia con ventanas grandes, un baño completamente adaptado con todas las facilidades que necesitaba para su movilidad limitada, una cocina moderna donde podía prepararse sus comidas favoritas sin ayuda de nadie, y una sala acogedora con un gran ventanal desde donde podía ver el parque lleno de árboles y escuchar el canto de los pájaros. Pero lo mejor de todo, lo que realmente cambió su vida, era su nueva prótesis de última tecnología. Era cómoda, ligera como una pluma, le permitía realizar movimientos naturales y le daba la posibilidad de caminar sin un dolor constante por primera vez en 15 largos años. Había guardado sus viejas muletas en un rincón del armario, no porque ya no las necesitara en absoluto para distancias largas, sino como un recordatorio permanente de dónde había estado y cuán lejos había llegado contra todo pronóstico. Sofía la visitaba religiosamente 2 veces por semana, sin falta. Habían establecido una nueva dinámica, mucho más saludable para ambas. No vivían juntas porque ambas necesitaban su espacio personal, su independencia, pero se apoyaban mutuamente de forma constante. Sofía había conseguido un trabajo honesto en una biblioteca municipal y estaba pagando sus deudas poco a poco, mes tras mes, con el dinero que Elvira le había dado en calidad de préstamo, aunque ambas sabían perfectamente que no era un préstamo real que tuviera que devolverse. Elvira también mantenía una relación extraordinariamente cercana con el refugio Corazón Compasivo. Donaba generosamente cada mes sin falta y lo visitaba frecuentemente para pasar tiempo de calidad con las nuevas mujeres que llegaban constantemente, compartiendo su propia historia como un ejemplo vivo de que siempre hay esperanza, de que siempre se puede empezar de nuevo sin importar la edad. Isabel, la joven enfermera que la había encontrado aquella madrugada fatídica, se había convertido en una especie de nieta adoptiva a la que adoraba. La visitaba regularmente con pequeños regalos, le traía libros nuevos y pasaban tardes enteras conversando sobre la vida, el amor, el perdón y las segundas oportunidades. Una tarde cálida de primavera, mientras Elvira y Sofía tomaban té helado en el pequeño balcón del apartamento, rodeadas de plantas florecidas, Sofía hizo una pregunta que llevaba meses rondándole la cabeza, algo que la atormentaba. Mamá, ¿por qué me perdonaste realmente?
No la respuesta bonita que le das a los demás, sino la verdad más profunda, porque sé con absoluta certeza que lo que hice fue genuinamente imperdonable. Elvira dejó su taza de té con cuidado sobre la mesa y miró a su hija durante un largo rato antes de responder, escogiendo sus palabras con esmero. Te perdoné porque finalmente entendí algo absolutamente fundamental después de mucho reflexionar. Guardar ese rencor tan profundo era exactamente como tomar veneno esperando que tú murieras. Me estaba lastimando a mí misma infinitamente más de lo que te estaba lastimando a ti con mi silencio. Y también te perdoné porque, a pesar de todo lo horrible que pasó entre nosotras, sigues siendo mi hija. Eso no cambia nunca, sin importar nada. El amor de una madre no se apaga como una vela con el viento. A veces se debilita terriblemente. A veces se cubre de dolor, rabia y resentimiento. Pero en lo más profundo, sigue ahí, esperando pacientemente la oportunidad de brillar de nuevo. Sofía lloraba en silencio, con las lágrimas cayendo sobre sus manos. No sé si alguna vez podré perdonarme a mí misma por lo que hice. Me persigue cada noche. Entonces, ese será tu trabajo, tu tarea de vida, dijo Elvira con suavidad pero con firmeza. Yo ya te perdoné completamente. Ahora necesitas hacer el trabajo difícil de perdonarte a ti misma. Pero ese perdón no viene solo de palabras bonitas o promesas vacías, viene de acciones constantes. Viene de vivir cada día demostrando que has aprendido realmente, que has crecido como persona, que nunca volverás a ser esa mujer cruel que fuiste ese día. Lo haré, mamá. Te lo prometo con todo mi corazón, dijo Sofía con una determinación que brillaba en sus ojos. Cada día me esforzaré por ser mejor, por ser digna de tu perdón tan generoso, por honrar tu amor. Elvira sonrió con calidez y tomó la mano de su hija entre las suyas. Ya estás en camino, mi niña querida. Ya estás en camino. Los meses se convirtieron en años que pasaron con una rapidez sorprendente. Elvira vivió para ver a Sofía rehacer completamente su vida desde los cimientos. Su hija conoció a un hombre bueno llamado Miguel, un maestro de escuela primaria con una vocación genuina que la trataba con un respeto profundo y un amor verdadero, sin manipulación ni control. Se casaron en una ceremonia pequeña pero hermosa, donde Elvira fue la invitada de honor, sentada orgullosa en primera fila, con su mejor vestido y su prótesis reluciente. 2 años después de la boda nació su nieto, un bebé hermoso y saludable al que llamaron Arturo, como su abuelo. Cuando Sofía puso al bebé en los brazos temblorosos de Elvira por primera vez en el hospital, ambas lloraron inconsolablemente, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura. Mamá, dijo Sofía con la voz embargada por la emoción, mirando a su madre sostener al bebé con tanto amor. Quiero que Arturo crezca conociendo tu historia completa. Quiero que sepa lo increíblemente fuerte que eres, cómo sobreviviste a lo peor que la vida podía lanzarte. Quiero que aprenda de ti lo que significa el perdón verdadero, la dignidad inquebrantable, la fortaleza del espíritu. Y quiero que nunca jamás te trate como yo te traté en el peor momento de mi vida. Y yo voy a asegurarme personalmente de que crezcas sabiendo que todos, absolutamente todos, cometemos errores terribles, respondió Elvira con sabiduría. Pero que lo verdaderamente importante no es el error en sí, sino cómo respondemos después, cómo trabajamos para cambiar y ser mejores. Tu error no te define para siempre, Sofía. Lo que te define es cómo respondiste después, cómo trabajaste incansablemente para cambiar y crecer. En su 75º cumpleaños, Elvira organizó una fiesta memorable en su apartamento. No fue una fiesta grande ni ostentosa, solo estaban presentes las personas que realmente importaban en su vida, Sofía, Miguel y el pequeño Arturo que ya empezaba a caminar, Isabel y Elena del refugio, Clara, Laura e Inés, las amigas entrañables que había hecho allí y con quienes mantenía un contacto constante, y algunos vecinos nuevos de su edificio que se habían convertido en amigos cercanos. Mientras todos cantaban emotivamente el cumpleaños feliz y Elvira soplaba las 75 velas de su pastel con la ayuda de su nieto, sintió algo que no había experimentado en muchísimos años, una plenitud absoluta. Miró a su alrededor, a la habitación llena de vida, y vio rostros llenos de un amor genuino, de un respeto profundo, de una admiración sincera. Ya no era la carga inútil, la que no valía nada, la que estorbaba.
Era Elvira, una mujer extraordinaria que había sobrevivido a lo peor y había salido del trance infinitamente más fuerte, más sabia, más completa. Esa noche, después de que todos se marcharan, agotados pero felices, y solo quedaran Sofía y ella recogiendo tranquilamente los platos sucios y guardando los regalos, su hija se detuvo de repente y la abrazó fuertemente, sin previo aviso. ¿Qué pasa, hija?, preguntó Elvira, sorprendida por el abrazo repentino. Solo necesitaba agradecerte otra vez, mamá. Por darme otra oportunidad cuando no la merecía, por no rendirte conmigo cuando habría sido lo más fácil, por enseñarme que el amor verdadero es infinitamente más fuerte que el dolor más profundo. El amor siempre es más fuerte, mi niña, respondió Elvira, abrazándola de vuelta. Siempre, sin excepciones. Elvira vivió hasta los 84 años, superando ampliamente las expectativas de los médicos. Fueron 9 años más de lo que habían predicho cuando le diagnosticaron diabetes avanzada y serios problemas cardíacos. Pero ella siempre decía con una sonrisa que había encontrado razones poderosas para seguir viviendo, ver crecer a su nieto Arturo, quien se convirtió en un niño brillante, cariñoso y compasivo, pasar tiempo significativo con las mujeres del refugio, compartiendo historias y esperanza. Y ver a su hija Sofía convertirse finalmente en la mujer maravillosa que siempre tuvo el potencial de ser. Cuando finalmente llegó su momento, se fue en una paz absoluta, en su propia cama, rodeada completamente de amor. Sofía estaba a su lado, sosteniéndole la mano, mientras Arturo, ya un joven de 7 años, le leía en voz alta su cuento favorito sobre una abuela valiente. Mamá, susurró Sofía cuando notó que la respiración de Elvira se volvía más lenta. Gracias infinitas por todo. Gracias por ser mi madre. Gracias por perdonarme. Gracias por enseñarme lo que realmente importa en esta vida. Elvira abrió los ojos una última vez, sonrió débilmente pero con un profundo amor, y murmuró, te amo, hija mía. Siempre te amé, incluso en los momentos más oscuros. Nunca dejé de amarte ni un segundo. Y con esas palabras finales llenas de amor, cerró los ojos y se fue en una paz perfecta. El funeral fue hermoso, emotivo y lleno de vida. La iglesia estaba completamente llena, no solo de familiares y amigos cercanos, sino también de docenas de mujeres del refugio Corazón Compasivo que quisieron despedirla, cada una con una historia personal de cómo Elvira las había tocado, inspirado o ayudado de alguna manera. Elena pronunció un discurso profundamente emotivo. Elvira llegó a nuestro refugio completamente rota, herida en cuerpo y alma, traicionada cruelmente por quien más amaba. Pero en lugar de permitir que eso la destruyera para siempre, eligió sanar, eligió perdonar, eligió vivir. Y al hacerlo, nos enseñó a todas nosotras que siempre hay esperanza, sin importar que nunca es tarde para empezar de nuevo, que el perdón es el regalo más grande que nos hacemos a nosotras mismas. Isabel, ahora una enfermera experimentada y directora de su propio departamento en el hospital, habló sobre aquella madrugada en que encontró a Elvira abandonada en la parada del autobús. Mi madre siempre me enseñó a ayudar a quien lo necesita, pero fue Elvira quien me mostró por qué es tan absolutamente importante. Porque nunca sabes qué batalla terrible está peleando la persona que tienes enfrente. Y un simple acto de bondad puede cambiar no solo su día, sino su vida entera y el curso de su destino. Pero fue Sofía quien dio el discurso más conmovedor de todos. Con Arturo a su lado, sosteniéndole la mano para darle fuerza, habló con la voz temblorosa pero increíblemente firme. Mi madre fue una mujer absolutamente extraordinaria, pero no porque fuera perfecta o porque nunca cometiera errores. Era extraordinaria porque cuando la vida la golpeó con lo peor que podía ofrecer, ella eligió levantarse una y otra vez. Cuando yo, su propia hija, la traicioné de la forma más cruel posible, ella eligió perdonar. No inmediatamente, no sin un dolor profundo, pero eventualmente lo hizo con todo su corazón. Hizo una pausa larga, limpiándose las lágrimas que no dejaban de caer. Yo pasaré el resto de mi vida intentando ser digna de ese perdón tan generoso, intentando ser el tipo de persona que mi madre siempre creyó que podía ser, incluso cuando yo misma no lo creía.
Le enseñaré a mi hijo sobre su abuela, sobre su fuerza inquebrantable, su dignidad indestructible, su capacidad infinita de amar, incluso cuando había sido herida tan profundamente. Y me aseguraré de que su legado extraordinario viva a través de las acciones de nuestra familia por generaciones. Miró al pequeño Arturo, que tenía lágrimas en sus grandes ojos infantiles, y supo, con una certeza que le llenó el alma, que la historia de Elvira no había terminado. Simplemente, se había transformado en una leyenda familiar, una luz que los guiaría siempre. Mi hijo es consciente de que su abuela fue una mujer excepcional. Él sabe que le faltaba una pierna, pero que esa circunstancia jamás logró detenerla. Sabe que fue arrojada cruelmente a la calle, pero que encontró la manera de reconstruir su existencia con una dignidad inquebrantable. Y sabe que cuando alguien la hirió de la forma más profunda posible, ella eligió el perdón por encima de la venganza, el amor por encima del odio. Son las lecciones invaluables que él llevará consigo por el resto de su vida. Arturo se aproximó al micrófono con pasos pequeños pero llenos de decisión. Su voz, aunque infantil, resonó con una claridad asombrosa en el silencio sepulcral de la iglesia. Mi abuela siempre me decía que todos tenemos dos opciones cuando algo malo nos sucede. Podemos permitir que nos hunda para siempre, o podemos utilizarlo para hacernos más fuertes. Ella eligió hacerse más fuerte cada vez. Y yo voy a hacer lo mismo cuando crezca. Te amo, abuela. Siempre te voy a amar. No quedaba un solo ojo seco en toda la congregación. Incluso el sacerdote tuvo que secarse disimuladamente las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Después del funeral, siguiendo de manera meticulosa las instrucciones que Elvira había dejado por escrito en su testamento, se realizó una donación extraordinariamente generosa al refugio Corazón Compasivo. Con esa considerable suma de dinero, el refugio pudo finalmente llevar a cabo su anhelada expansión, adquiriendo el edificio contiguo que llevaba años en venta y duplicando así su capacidad para ayudar a más mujeres necesitadas. La nueva ala fue bautizada oficialmente como Ala Elvira Sánchez, y en su entrada principal se colocó una placa de bronce con una hermosa fotografía de Elvira sonriendo de forma radiante, acompañada de las palabras que ella misma había escogido con sumo cuidado meses antes: aquí todas son bienvenidas, sin excepciones. Aquí todas tienen un valor infinito. Aquí todas pueden empezar de nuevo, porque nunca es tarde para levantarse con dignidad, nunca es tarde para sanar las heridas, nunca es tarde para perdonar sinceramente y nunca es tarde para amar profundamente. Sofía se convirtió en una de las voluntarias más dedicadas y constantes del refugio, acudiendo religiosamente 2 veces por semana, sin faltar jamás, para ayudar en todo lo que fuera necesario. Llevaba a Arturo consigo siempre que podía, enseñándole desde una edad muy temprana el inmenso valor de servir a los demás, de dar con generosidad sin esperar nada a cambio, y de ver la humanidad completa en cada persona, sin importar cuán difíciles fueran sus circunstancias. Con el tiempo, después de mucha reflexión y terapia, Sofía escribió un libro autobiográfico en el que relató su historia y la de su madre con una honestidad brutal. No lo hizo para glorificarse a sí misma de ninguna manera, sino como una confesión sincera y dolorosa de sus terribles errores y como una celebración del poder transformador del verdadero perdón. Tituló el libro No vales nada, como el peor error de mi vida me enseñó el verdadero valor del amor incondicional. El libro se convirtió en un éxito completamente inesperado que superó todas las expectativas. Miles de personas en todo el país se sintieron profundamente identificadas con la historia. Hijos que habían maltratado a sus padres y buscaban desesperadamente la redención. Padres que habían sido heridos cruelmente por sus hijos y buscaban la fuerza para perdonar. Personas que, simplemente, necesitaban la esperanza de saber que era posible sanar de las traiciones más profundas. Sofía utilizó la totalidad de las sustanciales ganancias del libro para crear una fundación sin fines de lucro en nombre de su madre. La Fundación Elvira Sánchez para el apoyo integral a adultos mayores en situación de vulnerabilidad. La fundación no solo proporcionaba ayuda financiera directa, sino también prótesis de alta calidad para personas con discapacidad que no podían costearlas, apoyo legal profesional para ancianos víctimas de abuso familiar y programas especializados de reintegración familiar.
10 años después de la muerte de Elvira, Arturo, ahora un adolescente brillante de 17 años, pronunció un discurso memorable en su escuela preparatoria sobre la persona que más me ha inspirado en la vida. Eligió hablar de su abuela, a quien, aunque no había conocido realmente en sus años de madurez, sentía conocer a través de las innumerables historias que su madre compartía constantemente. Mi abuela Elvira perdió su pierna derecha en un terrible accidente industrial, pero nunca perdió su espíritu inquebrantable. Fue echada brutalmente a la calle por su propia hija en plena madrugada, pero nunca perdió su infinita capacidad de amar. Fue traicionada de la peor forma posible por quien más amaba, pero eligió el perdón. No porque fuera fácil, no porque la traición no doliera terriblemente, sino porque entendió algo absolutamente fundamental. El perdón es el regalo más grande que nos damos a nosotros mismos para liberarnos. El joven Arturo miró directamente a su madre, que estaba sentada entre el público con lágrimas rodando por sus mejillas. Mi madre me cuenta frecuentemente sobre el día en que echó a mi abuela a la calle como si fuera basura. No me lo cuenta para justificarse o para buscar una compasión barata, sino para enseñarme una lección vital. Todos somos capaces de cometer errores terribles. Todos somos capaces de herir profundamente a quienes más amamos. Pero también, todos somos capaces de cambiar radicalmente, de crecer como personas, de hacer las paces con nuestro oscuro pasado. Mi abuela le dio a mi madre algo absolutamente extraordinario, una segunda oportunidad real. Y mi madre tomó esa preciosa oportunidad y la convirtió en una vida completamente dedicada a asegurarse de que ninguna otra anciana tuviera que pasar jamás por lo que mi abuela pasó. Eso es un legado verdadero. Eso es amor genuino que trasciende. El emotivo discurso de Arturo ganó el primer lugar en el prestigioso concurso estatal de oratoria y fue publicado en varios periódicos importantes. Esto atrajo aún más la atención nacional hacia la fundación y el refugio, inspirando a muchísimas más personas a contribuir generosamente, a ser voluntarios activos y a marcar la diferencia en sus comunidades. Sofía enmarcó cuidadosamente el artículo del periódico con el discurso completo de Arturo y lo colgó en su oficina de la fundación, justo al lado de una fotografía grande de Elvira sonriendo radiante, tomada en su 75º cumpleaños. Cada día, sin excepción, antes de comenzar su trabajo, Sofía se detenía frente a esa fotografía por unos momentos. «Gracias, mamá», susurraba con reverencia. «Gracias infinitas por no rendirte conmigo cuando merecía que lo hicieras. Gracias por enseñarme que el amor siempre es más fuerte que el odio. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo cada día para ser digna de tu perdón, para honrar tu sagrada memoria, para asegurarme de que tu sufrimiento no fue en vano». Y aunque Elvira ya no estaba físicamente presente en este mundo, su extraordinario espíritu vivía más fuerte que nunca. Vivía en cada mujer que encontraba refugio y esperanza en el refugio Corazón Compasivo, en cada persona mayor que recibía la ayuda crucial de la fundación, en cada acto de bondad que Sofía y Arturo realizaban constantemente en su nombre. Clara, Laura e Inés, las entrañables amigas que Elvira había hecho en el refugio, seguían visitándose regularmente cada mes. Ya todas tenían sus propias casas modestas, sus propias vidas reconstruidas con esfuerzo, pero el profundo lazo que habían formado durante aquellos días tan difíciles permanecía inquebrantablemente fuerte. Una tarde lluviosa, reunidas en la acogedora casa de Clara para su tradicional té mensual, Laura levantó su taza delicadamente en un emotivo brindis. «Por Elvira», dijo con la voz profundamente emocionada, quien nos enseñó a todas que nuestra historia no termina cuando alguien nos abandona cruelmente, que podemos escribir nuevos capítulos, mejores capítulos, capítulos llenos de esperanza. «Por Elvira», repitieron todas al unísono, chocando suavemente sus tazas. «¿Saben qué es lo que más admiro profundamente de ella?», dijo Inés, pensativa, mirando por la ventana la lluvia que caía. «No es solo que haya perdonado a su hija. Eso fue extraordinario, sí, algo casi milagroso. Pero lo que más admiro es que se perdonó a sí misma por haberse sentido débil cuando la echaron. Porque durante semanas, ella se culpaba constantemente, preguntándose obsesivamente qué había hecho mal como madre. Y tuvo que aprender dolorosamente que ella no había hecho absolutamente nada malo, que la crueldad de otros no era en absoluto un reflejo de su valor como persona.
Las otras asintieron, pensativas. Todas habían pasado por ese terrible proceso de autoculpa, de preguntarse qué habían hecho para merecer el maltrato que recibieron de sus seres queridos. Ella nos enseñó a todas a recuperar nuestra dignidad perdida, dijo Clara con convicción, a entender profundamente que nuestro valor no depende de cómo otros nos traten, sino de quienes somos en nuestro interior más profundo. En el refugio Corazón Compasivo, una nueva generación de mujeres encontraba sanación y una esperanza renovada cada día. Elena, ahora con 65 años, seguía dirigiendo el lugar con la misma pasión incansable de siempre. Isabel, su hija, se había unido a tiempo completo como codirectora, dejando su trabajo estable en el hospital para dedicarse por completo a ayudar a estas mujeres vulnerables. En la sala principal del refugio, junto a las fotografías de todas las mujeres que habían pasado por allí a lo largo de los años, había una que destacaba especialmente. Una foto grande y hermosa de Elvira, sonriente, de pie con su prótesis nueva, sin muletas, con los brazos abiertos como si abrazara al mundo entero. Debajo, una placa de bronce rezaba, Elvira Sánchez, fundadora espiritual de este refugio. Nos enseñó que el perdón es siempre posible, que el amor es infinitamente más fuerte que el dolor, que nunca es tarde para empezar de nuevo. Su espíritu vive en cada mujer que encuentra esperanza aquí. Cada nueva mujer que llegaba al refugio, rota y completamente perdida, escuchaba la historia completa de Elvira. Como llegó una fría madrugada de octubre con una sola pierna, sostenida solo por una vieja muleta y una maleta desgastada. Como había sido echada cruelmente por su propia hija. Como había guardado un secreto que podría haberle dado una venganza fácil, pero eligió usarlo para reconstruir su vida con dignidad. Y, más importante que todo, como había perdonado. Sinceramente, el perdón no significa que lo que te hicieron estuvo bien o es justificable, les decía Elena a las nuevas residentes constantemente, repitiendo las palabras exactas que Elvira solía decir. El perdón significa que decides conscientemente no dejar que lo que te hicieron te defina para siempre. Significa que eliges tu propia paz interior sobre la amargura destructiva. Significa que te liberas de las pesadas cadenas del rencor. 20 años después de aquella noche helada en que Sofía echó a su madre a la calle, Arturo, ahora un exitoso abogado de 27 años especializado en los derechos de los adultos mayores, se paró frente a una audiencia de más de 1000 personas en una conferencia nacional. Mi abuela, a quien nunca conocí en vida pero que ha influenciado profundamente cada aspecto de quien soy como persona, me dejó una lección que llevo grabada en mi corazón cada día. El valor de una persona no disminuye con la edad, con la discapacidad, con la enfermedad. Su valor es inherente, inmutable, eterno. Miró directamente a las cámaras que transmitían en vivo a todo el país. Si ustedes están viendo esto y tienen padres o abuelos en sus vidas, no esperen a que sea demasiado tarde para valorarlos. No cometan el terrible error que mi madre cometió. Y si ya lo cometieron, si ya hirieron profundamente a quienes más los aman, sepan esto, nunca es tarde para pedir un perdón sincero. Nunca es tarde para cambiar radicalmente. Nunca es tarde para hacer las cosas bien. Mi madre pasó años enteros ganándose el perdón que mi abuela le dio tan generosamente, no con palabras vacías, sino con acciones constantes. Cada día de su vida, desde ese momento, ha estado dedicado completamente a honrar la memoria de mi abuela, a asegurarse de que ninguna otra anciana sufra lo que ella sufrió. Eso es verdadero arrepentimiento. Eso es verdadera redención. El discurso de Arturo se volvió viral en Internet, visto por millones de personas en todo el mundo. Los comentarios se llenaron de historias conmovedoras de hijos que llamaron a sus padres después de años de silencio, de padres que encontraron la fuerza para perdonar y de personas que decidieron valorar a sus mayores antes de que fuera demasiado tarde. Sofía, viendo el video de su hijo en la computadora de su oficina en la fundación, lloró lágrimas de profunda gratitud. Su madre había tomado algo absolutamente terrible y lo había transformado en un legado de amor que continuaba multiplicándose exponencialmente. Lo lograste, mamá, susurró mirando la fotografía en la pared. Tu dolor no fue en vano. Tu perdón cambió no solo mi vida, sino las vidas de miles de personas. Eso es la inmortalidad verdadera.
Y en ese momento, aunque Elvira llevaba años fallecida, su espíritu estaba más vivo que nunca, porque al final, lo que realmente importa no es cuánto vives, sino cuánto amor das y qué legado dejas. Y Elvira, una mujer humilde arrojada a la calle, dejó un legado que continúa inspirando y sanando, porque eligió el perdón, porque eligió el amor y porque enseñó a todos que nunca, jamás, es tarde para empezar de nuevo. El sol brillaba espléndidamente sobre el moderno edificio de 3 pisos que ahora albergaba la Fundación Elvira Sánchez. Lo que había comenzado en una oficina prestada se había convertido en una organización nacional. Arturo, ahora con 37 años y director ejecutivo, caminaba por los pasillos. Acababan de lanzar una iniciativa revolucionaria, hogares de transición para adultos mayores víctimas de abuso. Su madre, Sofía, ahora con 65 años, servía como presidenta honoraria, habiendo dedicado los últimos 30 años a esta causa, convirtiendo su mayor error en su más noble propósito. Ese día inauguraban el Centro de Memoria Elvira Sánchez, un museo interactivo. ¿Estás lista, mamá?, preguntó Arturo. Sofía miró la estatua de bronce de su madre que pronto sería desvelada. Nunca lo estaré del todo, admitió, pero sé que ella estaría orgullosa de lo que construimos sobre las cenizas de nuestro dolor. Cuando la estatua fue revelada, mostrando a Elvira de pie, mirando al horizonte, la multitud aplaudió durante 5 minutos completos. Arturo tomó el micrófono. Mi abuela me enseñó que nuestras peores experiencias pueden ser nuestros mayores regalos si elegimos aprender de ellas. Que el perdón es la fortaleza más grande. Que el amor verdadero sobrevive incluso a las peores traiciones. Miró a su madre. Y me enseñó que nunca es tarde. Nunca es tarde para pedir perdón. Nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para amar. Porque el amor verdadero, siempre encuentra el camino. La multitud estalló en aplausos, y bajo el sol brillante, con cientos de personas honrando su memoria, quedó claro que la vida de Elvira había significado algo extraordinario. Sofía se acercó a la estatua y dejó una rosa roja en su base. Te amo, mamá, susurró. Y gracias por enseñarme que nunca es tarde para ser mejor, que el amor siempre, siempre gana. Y ahí, el legado de Elvira continuaba vivo, demostrando que una vida vivida con amor y perdón nunca termina realmente. Y ahora que has llegado hasta el final de esta historia que nos recuerda el verdadero significado del perdón, quiero pedirte algo importante. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, dale like a este video. Ese simple gesto nos ayuda a que más personas encuentren estos relatos. Déjanos un comentario contándonos qué fue lo que más te impactó de la historia de Elvira. Comparte tu propia experiencia, porque nunca sabes quién podría necesitar leer tus palabras. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras historias. Recuerda, el amor de una madre es el más fuerte, pero debemos cuidarlo con respeto. No esperes a que sea tarde para decir te amo. Y si cometiste errores, recuerda la lección de Elvira, la redención es posible, pero requiere un cambio genuino. Valora cada momento, pide perdón y, sobre todo, ama con todo tu corazón, porque al final, el amor es lo único que permanece. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia.